Hoy vamos a dar inicio a una nueva serie de temas. Como ustedes se habrán dado cuenta, hemos venido tratando semanas anteriores el tema de la mayordomía. Hablamos de la mayordomía de los diezmos, de las ofrendas, del tiempo, de los bienes materiales, pero antes de eso habíamos iniciado una serie donde hablamos muchos domingos acerca de la vida de Jacob, de este patriarca, nieto de Abraham. Y hoy vamos a empezar una nueva serie para hablar de uno de los personajes más emblemáticos de la palabra de Dios y uno de los personajes más amados de la Biblia, la vida de José. José, el hijo de Jacob. Y vamos a hablar de la vida de este joven que luego se hace hombre, que prácticamente abarca gran parte del libro de Génesis. A partir del capítulo 37 hasta el final prácticamente, vemos a José en escena, en una serie de episodios que nos van a dejar tremendas enseñanzas acerca de la vida de este hombre totalmente dedicado, consagrado a Dios, un hombre que puso toda su confianza en Dios para enfrentar la dureza de la vida, las dificultades y salir adelante airoso en medio de estas dificultades. Hoy vamos a tocar un tema bastante triste en la vida de José, cuando José es vendido por sus hermanos. Y este es un tema que creo que es pertinente abordar hoy en día, porque es un tema que va directamente enfocado a las familias. Todos tenemos una familia, somos parte de una familia y muchos somos cabeza de familia. Y este es un pasaje que nos deja tremendas enseñanzas para no cometer los errores que vamos a notar en este episodio de la vida de este joven José. ¿Qué nos enseña este capítulo 37 de Génesis? Bueno, tenemos que decir que aquí se narra, se da inicio a la narración de la vida de José como protagonista de todas las narraciones que se van a dar de aquí hasta casi finalizar el pasaje o el libro de Génesis. Y podemos darnos cuenta que José era parte de una familia que constaba de 11 hermanos, una familia numerosa, pero que sin duda tenía muchos conflictos internos. Y tenemos que empezar considerando en primer lugar que José vivía tensos conflictos dentro del vínculo de sus hermanos, familiar. Miren ustedes lo que dice el capítulo 37, verso 1 y 2. Miren lo que dice. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y el autor de Génesis va a decir, esta es la historia de la familia de Jacob. Y hermanos queridos, yo creo que hay que mirar mucho, hay que tener mucha atención a esto porque todos somos parte de una familia y todos tenemos una historia que podríamos narrar. Y entonces dice, José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Ahora, miren ustedes aquí cómo empieza la historia. La historia empieza mostrándonos que José ya tenía dificultades de relación con sus hermanos. Vivía momentos tensos debido al odio de sus hermanos porque José informaba a su padre de la mala fama de ellos.
José era tan solo un adolescente de 17 años. Y dice aquí que José informaba, era como decir el soplón de la familia. Porque José, vamos a ver más adelante, dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de colores. Ahora, miren aquí hay un detonante que genera esta tensión. Jacob había tenido a José, era el fruto de su esposa Raquel, aquella mujer por quien él trabajó 14 años, a quien él amaba profundamente. Y José fue el primer hijo que esta mujer amada por Jacob, profundamente amada por Jacob, le dio. Y para Jacob, José era un hijo especial. Pero vamos a notar que José también era especial porque tenía un corazón distinto al de sus hermanos. Pero eso no quita que Jacob estaba cometiendo algunos errores como padre, que habían generado entonces no solamente el odio de sus hermanos porque José le informaba a su padre de la mala fama de sus hermanos, en el trabajo, en su forma de vivir, en cómo se conducían en la vida, sino que también José era víctima de tensiones dentro del hogar debido a los celos que sus hermanos tenían porque él lo veían como el favorito de su padre. Y aquí, hermanos, tenemos algo muy serio que tenemos que aprender y considerar. Ya les dije, y lo que dice la palabra, o sea, Jacob tuvo a José en su vejez, y nada menos hijo de su amada Raquel. Y sus hermanos podían ver que Jacob lo prefería y se lo demostraba. Tanto que el pasaje dice que le hizo una túnica de color, o sea, todavía lo hacía evidente Jacob. Y este es el gran drama que puede suceder en muchos hogares cuando un padre o una madre pone especial énfasis en alguno de los hijos que tiene. Y esto puede generar tensiones, resentimientos, envidia y hasta frustración en los hijos, en los demás hijos, cuando un padre o una madre muestra cierto favoritismo por uno de sus hijos. Ahora, es verdad que a veces es inevitable, puede ser inevitable eso, pero no puede ser tan evidente, ¿no? Y hermanos queridos, Jacob aquí estaba cayendo en un tremendo error y lo hace evidente a sus hermanos. Y miren lo que dice, ¿no? Verso 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Miren lo que había pasado. Se había fracturado la relación entre sus hermanos y José. Y miren, hermanos, que José no era el responsable directo de esta situación. De allí la gran responsabilidad que tenemos como padres de dar el mismo amor a todos los hijos, demostrar el mismo cariño y afecto a todos por igual, aunque por ahí alguno de ellos sobresalga por alguna cualidad que pudiera ser muy afín a nosotros. Y hermanos queridos, miren ustedes lo que puede generar de repente de manera no intencionada un favoritismo por alguno de los hijos.
al punto que sus hermanos de José lo aborrecían. Porque saben, hermanos, los hijos buscan el amor de los padres y el afecto de ellos, todos, sean uno, sean dos, ellos eran 11. Ahora, lamentablemente Jacob lo hacía evidente, tanto que así le hace una túnica de colores, como para decir, él es mi hijo predilecto. Y acá tenemos que aprender que eso no puede ser, porque no solo vamos a generar un conflicto interno, una guerra civil dentro del hogar, sino que vamos a producir heridas profundas en los hijos y los vamos a hacer víctimas de las contiendas del alma. Ahora, pero no solamente va por ahí, sino que adicionalmente a eso, José, de manera transparente, ingenua, eh, vive conflictos terribles por lo que ya hemos mencionado dentro de su hogar, de su entorno, de sus hermanos, debido a la envidia de sus hermanos, porque él tenía sueños, pues, provocadores, ¿no? Y miren lo que dice el verso 5: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ahora, José es víctima de una situación donde indirectamente no es responsable. Una situación que su padre había generado, no podemos decir intencionalmente, pero la había generado, así no sea intencionalmente. Y José era un joven que tuvo sueños, y estos sueños vinieron de Dios sin duda, y lo vamos a ver en las siguientes semanas. Y les cuenta el sueño, ¿no? Abiertamente, sin petulancia, sin cuidarse de sus hermanos, les cuenta el sueño. Dice, miren, yo soñé que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Imagínense, bueno, con lo que ya la tensión que había dentro del hogar, que José diga, miren, yo voy a estar por encima de ustedes. Esa era la imagen de ese sueño, ¿no? Y miren lo que dice, le respondieron sus hermanos, verso 8: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Yo me imagino a José, un jovencito de 17 años, impetuoso, y les dice, hermanos, mire, he soñado esto, y lo dice abiertamente sin cuidarse, y lejos de generar algo bueno en sus hermanos, generaba, era como echarle más gasolina al fuego. Pero no termina ahí, porque luego José tiene otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este, José? ¿Acaso nosotros, tu madre y yo, nos postraremos en tierra ante ti? Porque ahí ya incluía el sol y la luna, ¿no? O sea, como diciendo papá, mamá y mis hermanos, las estrellas. Y hasta Jacob, pues, se desconcierta, ¿no? ¿Que acaso tu madre y yo y tus hermanos vamos a postrar delante de ti? Ahora, uno puede pensar, ¿y cómo, por qué José les contaba estas cosas si ya sabía que los conflictos estaban ahí terribles? José era un joven transparente. José era un joven que se mostraba tal como es. No encubría sus sentimientos. Y lo cierto es que sus hermanos le tenían envidia.
Miren, hermanos, las cosas que se pueden suscitar dentro de un hogar por errores eh, sin intención probablemente, y pueden generar resentimiento, amargura, envidia. ¿Por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué mi papá o mi mamá lo favorece a él y a mí no? ¿Por qué no me puede dar lo mismo que a él? Y luego las circunstancias que se pueden ir sumando y esto va generando mayor dolor y mayores heridas dentro del hogar. Por eso, mis hermanos amados, cuán importante, si somos cabezas de familia, cuán importante es cuidar estas cosas. Este pasaje en la palabra ha sido dejado ahí para nuestra orientación, para nuestra instrucción. Cuidado con el amor que brindamos dentro del hogar, con el afecto, el cariño, cuidado con inclinar la balanza hacia un lado del hogar. Ahora, Jacob, como padre, es interesante, ¿no? Él dice ahí que él meditaba en esto que José le decía. Pero ahí estaba. Jacob tenía su preferencia por su amado José. Ahora uno puede decir, bueno, José se lo ganó porque era un buen hijo, sí, pero eso no quita, ¿no? Eso no quita. Nosotros como padres somos llamados a dar el mismo amor a nuestros hijos. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, luego viene ya el drama de la venta de José por sus hermanos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque fíjense ustedes, hermanos, lo que a veces sucede cuando los padres no estamos enterados de lo que pasa dentro del hogar. Cuando los padres no estamos involucrados en la vida de nuestros hijos, lo que puede suceder. Jacob definitivamente no estaba involucrado en los problemas de sus hijos, no estaba involucrado en las vivencias y sentimientos de sus hijos, porque de pronto miren lo que pasa, le da a José un encargo totalmente inapropiado. ¿Qué le dice? Verso 13, le dijo Israel, Jacob a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré ellos. Y él respondió, heme aquí, José, un niño, un joven noble, obediente, y le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Ahora, ¿qué si Jacob estuviera involucrado en las vivencias de sus hijos, no le daría tal encargo a José? Un encargo totalmente inapropiado, porque esto era como poner un detonante. Ya sus hermanos lo odiaban porque él era el soplón de la familia. Ahora, si Jacob hubiera estado involucrado en las vivencias, en los sentimientos de sus hijos y lo que estaba pasando en el hogar, probablemente hubiera dicho, no, no voy a exponer a José a una situación así. Pero esto demuestra que no lo estaba. Y hermanos queridos, ¿cuántas veces nosotros también no estamos involucrados en las vivencias emocionales de nuestros hijos? ¿Por qué? Porque vivimos envueltos en nuestras actividades, o vivimos envueltos en nuestros temas, en nuestros problemas, y nos olvidamos que tenemos responsabilidad como cabezas de familia de conocer qué está sucediendo dentro del seno del hogar, qué está sucediendo entre nuestros hijos, qué está sucediendo en sus vidas. Y Jacob le da un encargo totalmente inapropiado. Lo envía a supervisar cómo están sus hermanos allá trabajando apacentando a las ovejas. Ahora, ¿qué trajo como consecuencia eso? Más enojo, más revancha sobre José. Y miren, ¿no?
Lo envió al valle de Hebrón y lo halló un hombre, le dijo, ¿qué buscas? Busco a mis hermanos. Ah, mira, ellos se han ido a Dotán. Y entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, ya sus hermanos conspiraron contra José para matarlo. Imagínense, qué terrible, qué terrible. ¿A qué punto había llegado la situación? Ya ellos estaban con una fraternidad fracturada totalmente. Ya no había fraternidad, ya no había cariño, el amor de familia, ya no, se había fracturado. Y la evidencia, lo evidencia el resentimiento que había ya ahí. ¿Y cómo se evidencia? Cuando conspiran sus hermanos contra él. ¿Y cómo lo dicen? Ya viene, dice, he aquí viene el soñador. Ahí nosotros nos damos cuenta el desprecio que tenían sus hermanos por José. Ahí viene el soñador. Y es terrible, ¿no? Esta venganza tenía como objetivo deshacerse de Jacob, querían matarlo. Era un plan siniestro. Y hermanos queridos, para llegar a esto es porque esto ya viene siendo cocinado año tras año, año tras año. Y miren ustedes, a mí me impacta el relato cuando dice, ahora pues, venid y matémosle, verso 20, y echémosle a una cisterna y diremos, alguna bestia lo devoró. Y miren, y veremos qué será de sus sueños. Como diciendo ya, pues, ahí están tus sueños, ¿no? Se van a ver truncados y se te va a acabar la fiesta. Eso es lo que estaban diciendo sus hermanos. Y hermanos queridos, cuando la amargura invade el corazón, la envidia, el enojo, tiene como resultado, da a luz la crueldad. La crueldad de sus hermanos. Miren el verso 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre el sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Imagínate tú, sus hermanos mayores, José tan solamente un jovencito de 17 años, siendo agredido por sus hermanos. Le quitan la túnica, lo deshonran, porque esa es una deshonra, y arremeten contra él. Yo a veces me he puesto a pensar en José, lo que él estaría sintiendo. Desconcertado, lleno de miedo, pidiendo probablemente misericordia, que no le hagan eso. Él era el menor. Y hermanos queridos, eso puede producir el resentimiento, la amargura en el corazón, cosas inimaginables. Y aquí, hermanos, vemos la seriedad de la paternidad. Aquí podemos notar la seriedad de conocer lo que sucede dentro del hogar, de estar involucrados en la vida del hogar, de conocer los caminos por los que están caminando nuestros hijos, cómo va la familia. Porque, hermanos, aquí se suscita una tragedia a espaldas de la vida de Jacob, del padre. Acá está sucediendo todo en el campo donde nadie veía lo que sucedía. Solo Dios.
y se desata la crueldad, producto de la amargura. Y no solamente eso, la insensibilidad de sus hermanos. Lo echaron a José en una cisterna vacía y simplemente, mira lo que dice el 25, y se sentaron a comer pan, metieron a José en la cisterna y ellos siguieron su vida sentados a comer pan. ¿Qué tal? Y yo me imagino a José en esa cisterna suplicándoles que lo saquen de ahí, que no le hagan daño. Y probablemente José desconcertado, ¿por qué lo tratan así? Cuando José de alguna manera no había cometido grandes cosas contra sus hermanos. Esto había sido consecuencia del accionar de su padre. No mostraron sus hermanos nada de sensibilidad. Ellos no estaban jugando. Esto no era una broma, porque a veces los hermanos hacen bromas entre hermanos, ¿no? Yo conozco situaciones donde un hermano lo mete al ropero, a alguien de su edad, y le cierra con llave la puerta y ahí, ¡ah! Ahí grita. Eso es una broma. Y esas bromas dejan huellas, inclusive. Pero esto no era una broma, esto era algo serio. ¿Y qué pasó? Que sucedió que pasaban los marianitas, unos comerciantes, y sin ningún remordimiento simplemente lo vendieron a su hermano por 20 piezas de plata, como una mercancía, como un esclavo. Más pudo su amargura, su envidia y sus ganas de revancha y simplemente se deshicieron de él. Y hermanos queridos, esto era para siempre, porque estaban vendiendo a su hermano y no iban a saber más nunca de nada de él. Si moría, lo mataban o moría siendo un esclavo, ya no era tema de ellos. ¿Te imaginas? Ahora, mira, hermano querido, esto no nos debe sorprender porque estos dramas se repiten en la historia humana muchas veces. ¿Por qué crees que hay tantos conflictos familiares donde mueren miembros de la familia, matados por un hermano? O sea, lo vemos a diario, porque ya en el hogar, en el seno del hogar, se empiezan a generar conflictos porque desconocemos lo que está sucediendo dentro de él. Pero también finalmente vamos a notar algo terrible, ¿no? La doble moral de sus hermanos Rubén y Judá, que en cierto sentido podríamos decir defendieron a José. Mira lo que dice el 21, cuando Rubén oyó lo que estaban tramando hacer de matarlo a su hermano José, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo, Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos sobre él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. O sea, Rubén actúa como un defensor, entre comillas. Y luego Judá, su otro hermano, en el 26, Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Imagínate tremenda solución. ¿Qué perseguía este tipo de soluciones? Simplemente lavar la conciencia, no tener que la culpa de la muerte de José y no decir, no, yo no puse mi mano sobre él, pero lo que estaban haciendo era como matarlo, porque él no sabían cuál iba a ser el destino de su hermano podía morir en el trayecto, esa doble moral, ¿no? Que se ve mucho, ¿no? Que se defienden eh, grandes ideales, pero no se vive en base a ellos, ¿no? Qué terrible es esto.
tener una doble moral. Y finalmente vamos a ver el drama que todo esto genera, ¿no? El engaño, el dolor que trae todo esto, el dolor que trae a su padre Jacob, ¿no? Padre de José. Y se gesta el engaño hacia un padre y la ley de la retribución, como diciendo, ahí está, pues, tú no nos has dado lo que buscábamos como hijos, ahora tienes lo que buscabas. Terrible, ¿no? Terrible, porque de alguna manera es como que lo que uno siembra termina cosechando. Y entonces el engaño hacia un padre y esa ley de retribución. Mira lo que dice el 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. ¡Qué drama! ¿Tú te imaginas que traigan las ropas de tus hijos llenas en sangre, con esa supuesta imagen de que él va por el campo buscando a sus hermanos? ¿Qué es lo primero que va a suceder en tu mente? Una mala bestia lo devoró. Qué duro momento para Jacob. Pero de alguna manera, Jacob estaba recibiendo la retribución a su descuido como padre. Descuido de José y descuido de sus demás hijos, porque no solamente descuidó la vida de José, al mandarlo a a un encargo totalmente inadecuado, sino que descuidó el corazón de sus demás hijos. Y luego viene el duelo, ¿no? De un padre, pero lo más terrible, la hipocresía de sus hijos, que era justamente el retorno de lo que Jacob no les dio. Y Jacob hace duelo, dice, ¿no? Y él dijo, la túnica es de mi hijo. Y entonces Jacob rajó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días, muchos días. Ya te mencioné, Jacob era el hijo de su amada Raquel, que no podía tener hijos, y Jacob llega como una bendición José llega como una bendición a Jacob. Y mira la desfachatez de los hijos. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. ¿Qué tal? ¿Te recuerda un poco al Jacob antes de su encuentro con Dios? ¿Te acuerdas a Jacob cuando le engaña a su padre Isaac y le pide la bendición con tal desfachatez? Ahora Jacob recibe la retribución de esas cosas, ¿no? Como ese hermano, duro. Ahora tú dirás, ¿por qué Dios lo permite? Porque Dios nos está enseñando algo, nos está enseñando algo. Y sus hijos se levantan para consolarlo. Sus hijos sabían qué había pasado con Jacob, con José, perdón, pero se levantan para consolarlo. Tremendo, ¿no? Una hipocresía tan grosera de la que Jacob también fue parte en algún momento, también fue parte. Pero, ¿sabes qué, mi hermano? Podemos ver luego la gracia y plan de Dios en medio de las circunstancias, que lo vamos a ver más adelante. Pero mira lo que dice el verso 36, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia.
¿Por qué narra esto la Biblia? Porque los madianitas eran comerciantes, ellos eran de los que vendían lo que les llegaba y vendían a los esclavos, pero mira dónde llega José. Llega nada menos a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Llega a un lugar encumbrado, a una casa de un gran oficial, donde sí sería un esclavo, pero un esclavo bien tratado. Y vemos a Dios manejando las circunstancias, la gracia y el plan de Dios manifestándose. Podríamos decir que la vida de José terminó de una manera terrible y truncada en sus sueños y anhelos en la vida, pero a lo largo de la historia de su vida vamos a comprobar que eso no es así, ¿no? Vemos que ya en medio de esta situación hay un rayo de esperanza. Llega a una casa donde José sería tratado de una forma distinta. Dios está cuidando. Y hermanos queridos, cuando nosotros somos víctimas de las dificultades, aún de nuestros propios errores, aún de nuestros propios yerros, aún de nuestras propias imprudencias, la gracia de Dios siempre se mostrará porque Dios siempre cumplirá sus planes en nuestra vida, en tu vida y en la mía. José era un jovencito que tenía una estrecha comunión con Dios. Y eso lo vamos a saber a lo largo de los relatos de esta vida, de este joven. Y él tenía una estrecha comunión con Dios y tuvo como resultado algunas cosas que debemos considerar antes de terminar este mensaje. Cuando tú convives en comunión estrecha con Dios, vas a provocar la envidia de otros. Siempre será así. Y en este caso, José provocó la envidia de sus hermanos. Por situaciones que ya hemos comentado, imprudencias de papá, el no conocer su papá, las situaciones que se vivían dentro del hogar, pero José recibe revelación de Dios. Y entonces, esa revelación de Dios que recibe, lo va a enfrentar a mucha incomprensión. Sus hermanos no entendieron, ni siquiera su padre. Y sabes, cuando tú vives unido a Dios, si bien es cierto, provocarás la envidia de otros, porque es así, vas a recibir revelación de Dios. Dios te va a hablar a tu corazón. Eso no va a ser bien recibido, vas a tener mucha incomprensión cuando tú te das a conocer como un hombre que ama a Dios, pero gozarás de la protección de Dios. José fue protegido por Dios, porque convivía de cerca con Dios. Y yo te hago una pregunta, ¿vives en estrecha comunión con Dios para ser partícipe de su revelación? Mira, hermano, si tú eres un padre, necesitas el consejo de Dios para guiar a tu familia, para conocer los problemas internos de tu casa, para poder dar el mismo amor a tus hijos. Necesitas de Dios. Necesitas estar conectado con Dios y no vivir una realidad ideal, sino vivir la realidad tal cual en medio de tu hogar, para no cometer los errores que cometió Jacob y no producir todo este detonante atómico que destruyó el hogar. Pero si tú estás cerca de Dios, Dios te guiará, Dios te mostrará el camino a seguir y podrás ver que la gracia de Dios te va a sostener para poder llevar adelante tu hogar, tu familia y criar hijos para la gloria de Dios. Vamos a seguir hablando de José, pero José era un jovencito comprometido con Dios y Dios
lo va a proteger. En medio de las circunstancias más difíciles que le va a tocar vivir, ya las está viviendo, pero Dios estaba cuidándolo. Dios lo guardó de que fuera matado por sus hermanos y prefirió ser vendido. Y estos marianitas lo vendieron a una casa donde Dios ya estaba esperando, había preparado para José. No termina ahí la historia, ¿no? También tuvo problemas ahí, pero salió adelante, porque Dios estaba con José, porque José tenía comunión con Dios. Hermano querido, que Dios nos ayude. Acá hay mucho que aprender, pero recuerda que la clave de una vida sabia empieza cuando tenemos cercanía y comunión constante con el Señor. ¿Por qué? Porque recibirás la revelación de Dios y aunque algunos no te comprendan, tú gozarás de la guía y protección de Dios en tu vida para hacer lo que tienes que hacer. La vida de José nos lo va a enseñar y lo demuestra. Que Dios nos bendiga. Vamos a ver. Señor, gracias por tu palabra tan rica en instrucciones, enseñanzas. Gracias, Señor, porque nos amas y has dejado todo esto para nosotros, para no cometer los mismos errores y poder entonces vivir vidas sabias, siendo padres o siendo hijos o siendo hermanos y teniendo como base la importancia de vivir unidos a ti, tomados de tu mano, recibiendo tu revelación diaria, recibiendo dirección, sabiduría, protección. Señor, caminar contigo siempre traerá incomprensión de los que nos rodean, aún de nuestra propia familia. Pero cuando estamos unidos a ti, tú peleas por nosotros. Tú siempre pelearás por nosotros, nos defenderás. Y como dice tu palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, bendice a esta tu iglesia, bendice a mis hermanos, guíalos, Señor. Y que si somos padres o somos hijos, podamos caminar tomados de tu mano para vivir vidas guiadas por ti y no cometer imprudencias, no cometer, Señor, errores que podríamos más tarde lamentar. Gracias, Señor. Te honramos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.